¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Pues hoy les traigo una serie de videos de derivadas de funciones trigonométricas y este sería el primero de ellos. Antes de empezar a derivar funciones trigonométricas, pues primero vamos a recordar un poquito de identidades trigonométricas y de cómo simplificar algunas funciones trigonométricas utilizando el hexágono trigonométrico. Entonces primero vamos a recordar todas las funciones trigonométricas, para eso vamos a utilizar un triángulo rectángulo y vamos a hablar de el ángulo principal, por así decirlo. Podemos agarrar cualquiera de los dos ángulos, ya sea este que está aquí o el que está arriba. Esos serían los ángulos agudos del triángulo rectángulo. No se vale agarrar el ángulo de 90, ¿no? Porque el ángulo de 90 no tiene cateto opuesto y no tiene cateto adyacente, sino los dos ángulos que lo forman son los catetos del triángulo rectángulo. Entonces, si yo agarro como ángulo principal este alfa que estoy poniendo aquí, el lado que está del otro lado se llama cateto opuesto y el lado que está tocando al ángulo sería el cateto adyacente. Recordemos que adyacente significa que está a un lado y opuesto significa que está del otro lado, ¿no? Entonces el cateto opuesto es el que está opuesto a este ángulo justamente y el adyacente es el que lo está tocando. Y el lado más largo de un triángulo rectángulo pues siempre se llama la hipotenusa. Entonces tenemos nuestras 6 funciones trigonométricas que vamos a decir seno, coseno, tangente, que esas son las tres principales, las tres más importantes, y las otras tres serían cotangente, secante y cosecante. Entonces, el seno, bueno, vamos a recordar cómo se forman estas, y hay una mnemotecnia muy sencillita para hacerlo, que es coca, coca, hip, hip, y las otras tres son las recíprocas de las primeras tres, es decir, la cotangente es la recíproca de la tangente, o sea, es exactamente igual, pero al revés, el cateto opuesto aquí es el numerador y el cateto adyacente es el denominador, y en la cotangente están invertidos, ¿no? La secante sería el recíproco del coseno, sería la hipotenusa entre el cateto adyacente, y la cosecante es la recíproca del seno, que entonces es la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Entonces de ahí pues ya tenemos algunas identidades trigonométricas que podemos ver. El seno por la cosecante me da 1, el coseno por la secante me da 1 y la tangente por la cotangente me dan 1, porque son recíprocas. ¿De acuerdo? Hay una forma muy sencillita de recordar estas identidades trigonométricas, estas y otras varias, y es lo que vamos a ver ahorita para utilizar el hexágono trigonométrico para simplificar algunas funciones trigonométricas. Entonces vamos a dibujar nuestro hexágono trigonométrico. Nuestro hexágono trigonométrico es más o menos así, donde aquí voy a poner seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y aquí en medio vamos a poner un 1. Y este hexágono trigonométrico tiene dos reglas muy sencillitas. La primera regla dice, el producto de dos funciones no adyacentes es la función entre ellas. ¿Qué quiere decir dos funciones no adyacentes? Dos funciones que no estén juntas en el hexágono. Por ejemplo, seno, seno de un ángulo por la secante del mismo ángulo, seno por secante, esas no son adyacentes y el producto sería la de en medio, sería tangente del ángulo. Si yo puedo tener otras, por ejemplo, vamos a poner eh, cosecante por seno, cosecante por seno, no son adyacentes y el producto sería la de en medio, sería 1. Por ejemplo, coseno por tangente, coseno por tangente, la respuesta sería seno. Y así podemos simplificar varias funciones. Tangente por cosecante es secante, seno por cotangente es coseno, tangente por cotangente es 1, y así nosotros podemos simplificar algunas funciones trigonométricas utilizando la primera regla del hexágono. La segunda regla dice,
El cociente de dos funciones adyacentes es la función anterior al dividendo. El cociente de dos funciones adyacentes es la función anterior al dividendo. ¿Qué quiere decir? Dos funciones adyacentes quiere decir dos funciones que sí estén juntas. El cociente se refiere a la división. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dividir tangente entre secante, que sí son adyacentes, tangente entre secante sería la función anterior al dividendo. O sea, tangente entre secante sería seno. ¿De acuerdo? Tangente entre secante sería seno. Por ejemplo, secante entre cosecante, secante entre cosecante sería tangente. Y último ejemplo, eh, coseno entre seno sería cotangente. Coseno entre seno sería cotangente. Esa es una forma muy sencillita de recordar algunas de las identidades trigonométricas. Y el último tipo de identidades son las identidades pitagóricas. Esas identidades pitagóricas vienen del teorema de Pitágoras y también pueden encontrarse en el hexágono trigonométrico. Estas son seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Tangente cuadrada más 1 es secante cuadrada. Y por último, 1 más cotangente cuadrada es cosecante cuadrada. Las voy a anotar aquí abajito. Es seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Tangente cuadrada más 1 es secante cuadrada. Y 1 más cotangente cuadrada es igual a cosecante cuadrada. Esas son las tres identidades pitagóricas y también se pueden ver aquí en el hexágono trigonométrico formando esta figura. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, tangente cuadrada más 1 es secante cuadrada y 1 más cotangente cuadrada es cosecante cuadrada. Y lo mismo puedo hacer, puedo despejar cualquiera de aquí y eso me facilita simplificar varias funciones trigonométricas. Ahora, vamos a utilizar estas identidades trigonométricas para simplificar algunas funciones para poder derivarlas. En el siguiente video vamos a ver las fórmulas de derivadas trigonométricas y cómo se utilizan las identidades para simplificar algunas funciones y así poder derivarlas más fácil. Entonces nos vemos en el siguiente video.